Tema de hoy, ya me supongo que están bastante imbuidos en la parte cardiológica. Siempre es bueno hacer una estadística: cuántos infartos he visto, cuántas valvulopatías mitrales he visto, cuántas valvulopatías aórticas, cuántas valvulopatías tricúspides son las que menos se ve, y probablemente valvulopatía pulmonar rarísima, ¿no? Cuántos col pulmonar he visto, cuántos edema agudo de pulmón he visto. Eso es lo que tienen que ustedes más o menos tener un perfil estadístico, lo que tienen que ver. Cuántas arritmias he visto y cuántas FARVAs he visto, cuántas taquicardias paroxísticas he visto y cuántas crisis hipertensivas y urgencias hipertensivas o emergencias hipertensivas he visto. La clase de hoy es un tema muy importante porque no hay día de guardia en la cual uno no vea una crisis hipertensiva. Y de esa crisis hipertensiva, un porcentaje es urgencia hipertensiva y un porcentaje es emergencia hipertensiva. Felizmente, las urgencias son más frecuentes que las emergencias. Para discernir entre una urgencia y una emergencia es el daño de órgano blanco. Ejemplo, ¿no? Paciente viene asintomático, soy hipertenso, quiero que me tomen la presión en el tópico de atención inmediata de emergencia, le toman la presión 160/100, no tiene ni siquiera un tinnitus, ni siquiera un mareo, ni un vértigo, ni un acúfeno. Esa es una urgencia hipertensiva, no hay daño de órgano blanco. Pero si viene un paciente que trae la hija, al papá, doctor, mi papá es hipertenso, en la mañana le adormecía la cara, hace 3 horas hablaba medio raro, no articulaba palabra y ahora no mueve el cuerpo. Ya está el diagnóstico, bueno, es un stroke de tipo hemorrágico por ruptura neurohispática, semiología, ¿no? Y eso es una emergencia. Le toman la presión 160/100, el mismo valor, pero esa es una emergencia hipertensiva, daño de órgano blanco. O doctor, mi papá de hace 30 minutos comienza a tener un dolor intenso en el pecho, sudoración fría, le tomas la presión 180/100, una emergencia hipertensiva con un infarto agregado, ¿no? O un paciente que viene con un dolor intenso, retroesternal, tipo lancinante, desgarrante, le toman la presión 160/120, eso es una emergencia hipertensiva, están viendo un aneurisma disecante de aorta. Entonces hay que discernir. O aquel paciente que dice, doctor, mi papá es hipertenso, le tomé la presión en la casa, estaba 160/100, le di 3 captopriles, no ha bajado y ahora no orina. El alumno que sabe bien semiología va a decir, pues tiene una anuria, está haciendo una insuficiencia renal aguda por nefropatía hipertensiva. Qué bien de la medicina, ¿no? La medicina es sencilla, práctica, pero los conceptos tienen que estar bien claros, bien precisos, desde las ciencias básicas, la semiología, la fisiopatología, y ahora ustedes están haciendo la clínica. Entonces, hipertensión es un tema del día a día. Muy bien, ahora sí, luego de este pequeño prolegómeno, vamos a definir la hipertensión arterial, ¿no? Factor de riesgo importantísimo. Dentro de los screening de factores de riesgo, IMC alto, personalidad tipo A, antecedentes familiares, vida sedentaria, tabaquismo, antecedentes de enfermedades coronariopáticas, hipertensión, una serie de factores de riesgo para algunas otras patologías severas, ¿no? Pero miren, dato importantísimo, factor de riesgo modificable, por supuesto. Bajo la sal, hago ejercicio, bajo de peso, voy modificando mi factor de riesgo y le doy tratamiento con un antihipertensivo. Será un YECA, será un calcio antagonista, será un ARA, será un tiacídico. Acuérdense que ya tienen que tener ese pensamiento, esa visión. Y miren, tiene que ver con un tipo de etnia. Pero en nuestro país muy poliétnico, esto se ha perdido porque vemos pacientes caucásicos, mestizos, que tienen hipertensión arterial. Importante ese detalle. El grupo etario es importante para dirimir si es una presión arterial menos de los 40 años, probablemente sea una hipertensión secundaria. Si es mayor de 50, 60 años, una hipertensión más esencial. Entonces, mientras más joven sea el paciente, el secundarismo es la carta de presentación que uno debe tener. Y eso es clave, clave. Dato importante, ¿qué tiene que ver el climaterio? ¿Qué tiene que ver los estrógenos, la progesterona?
coadyuva. Se dice que la mujer antes del climaterio tiene menor riesgo de tener stroke, tiene menor riesgo de tener infarto y menor riesgo de tener hipertensión arterial. ¿Así, doctor? Porque el estrógeno es un protector. Una vez que hay una hipoestrogenemia, en este caso sucede cuando hay el climaterio, la menopausia, y la característica ¿cuál es? 48 años, la mujer comienza a tener bochornos, cambios de carácter, adormecimiento de manos, sobrepeso, tumefacción. Ah, doctor, es un síndrome de periclimaterio. Y luego comienza a tener disminución de su régimen catamenial, pequeños spotting, que son sangrados intermenstruales, y luego cesó la regla. Entonces, esos son los síntomas hipoestrógenémicos. Porque no es mi objetivo decirles dosis de estrógeno. No, muchachos. Los que ustedes me conocen saben que hay que agotar la parte clínica. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender? Si no, ¿o acaso el paciente viene con su dosaje de estrógeno, de progesterona, dosaje de renina, aldosterona? ¿Viene, doctor, a la consulta con aldosterona y renina en la mano el paciente? No, doctor. El paciente viene con tinnitus, viene con una cefalea suboccipital, viene con inestabilidad, tengo mareos, tengo vaídos, y el alumno desde ahora que se forma así, cuando sea médico, va a ser bastante útil para su paciente. Si no, voy a tomarle electro, ecocardio, mapa, holter, pero sin una esencia clínica. ¿Qué es lo que tienen que aprender ahora en medicina? Claro. Este es un dato importantísimo. Yo soy provinciano, de altura, 4.600 metros. Y en mi pueblo, felizmente, ¿no? Nunca he visto un hipertenso. No hay hipertensos en mi pueblo, no hay hipertensos generalmente en la sierra. La hipertensión es más generalmente es de costa, de costa, de costa. Luego viene la selva y luego viene la sierra. Pero más o menos es el perfil. Mayor infarto, mayor stroke, mayor hipertensión en zonas de grandes urbes, en zonas de gran hacinamiento, en zonas de gran estrés, ¿no? Entonces, para que vean ese perfil importante que ustedes deben entender. Otro concepto, miren la presión sistólica en mayores de 50 años. Es más importante que la diastólica. Eso es importante definir, ¿no? Tanto la disfunción sistólica y diastólica, estoy seguro que lo están viendo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y algunas veces aparece esa trípode: hipertensión, obesidad, diabetes. Esa trípode de todos los días. No hay consulta que no veamos un paciente hipertenso, diabético, obeso, ¿no? Y esto se relaciona a algunos otros factores que es importante discernir, porque ustedes, al momento del plan de trabajo, al momento del tratamiento, hay una serie de clasificaciones que vamos a mostrar en esta clase. Una clasificación sencilla, simple, es esta, ¿no? Donde la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, es menor de 120 y menor de 80, y hay un mecanismo de prehipertensión en la cual aumenta 9 puntos, tanto la sistólica y la diastólica, y luego viene el estadio 1, y luego viene el estadio 2, donde es mayor de 160 y mayor de 100. Está de más decirles que de acuerdo a los valores de hipertensión arterial, de acuerdo a la forma como evoluciona esta hipertensión arterial, son los manejos. Probablemente si estamos viendo un cuadro de prehipertensión, el tratamiento será cambios de estilo de vida, dieta baja de sal, ejercicio, bueno, una serie de factores. Pero si tengo un paciente con 160 sobre 100 de presión sistólica y diastólica, no solamente voy a usar captopril, usaré un ARA, usaré un hidroclorotiazídico, y si no baja la presión, usaré un endovenoso. ¿Se dan cuenta cuán importante es entender la parte clínica, los tipos, los valores? Igual, no es lo mismo tratar una ICC ni guía 1 como una ICC ni guía 4. Ustedes en este curso tienen que aprender terapéutica, y para aprender terapéutica tengo que saber en qué estadio, qué tipo de clasificación, etc. Otra clasificación mucho más concienzuda, en la cual ya viene este término: normal alta, donde ya hay hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, y hay un término que se agrega aquí,
que es la hipertensión sistólica aislada, donde la sistólica es alta y la diastólica está dentro de rangos prácticamente menores de 90. Doctor, ¿esta situación dónde se ve? Pacientes ancianos. Doctor, ¿esta situación dónde se ve? Pacientes con aterosclerosis y algunas veces con algunas patologías, sobre todo relacionadas a la valvulopatía aórtica. Las insuficiencias aórticas dan hipertensión sistólica. Los hipertiroidismos dan hipertensión sistólica. Bueno, una serie de características que lo vamos a ir viendo. Típico paciente, ambulatorio, frecuente, en la cual algunas veces tipificamos una elevación de la presión. Pero hay que descartar que no sea una presión a bata blanca, muy conocida. Para eso tenemos que hacer monitoreos, para eso tenemos que hacer probablemente un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Habría que valorar algunas situaciones clínicas, como una gestante primeriza, joven, que se le hinchan los tobillos, o sea, edemas, que tiene escotomas, que le duele el epigastrio y hipocondrio. Doctor, es una preeclampsia, en la cual puede haber un componente también de presión alta. Tiene que ver con el cambio del ritmo circadiano. Acuérdense que esos mecanismos, tanto el día, la noche, en la actividad, ¿dónde está? Está en la casa, está en el trabajo, las presiones arteriales varían. Los síntomas y signos son muy anodinos, muy triviales. Prácticamente el paciente puede estar asintomático, o sea, sin molestias. Y puede tener hasta focalización, puede tener Babinski, amaurosis, angina, ira, azoemia, mire, desde lo más simple, o sea, nada, hasta lo más complejo y complicado. Entonces, importante valorar el componente clínico, la historia, pregunta de examen. Casi la mayoría son asintomáticos. Esa cefalía suboccipital clásica del hipertenso, ese tinnitus acúfeno clásico, ese vaído y mareo, en realidad no es muy frecuente. Les soy sincero. A base de eso, valoro la presión arterial, lo tipifico y hago un plan de trabajo. Plan de trabajo implica valorar síntomas, signos, diagnósticos, y a base de ese diagnóstico hago un plan de trabajo. Y cuando tengo un paciente con hipertensión arterial, tengo un plan de trabajo. Microalbuminuria, perfil hepático, perfil renal, un electrocardiograma, probablemente si veo algunos cambios, un Holter, etcétera, hasta una ecocardiografía y un mapa. Otra clasificación, siendo los valores en este rango, la prehipertensión que hemos hablado, hasta el estadio 2, ¿no? Los manejos son distintos. Doctor, ¿qué pasa si tengo un pacientito que tiene presión normal, pero tiene hábito nocivo, es obeso, su mamá es hipertensa? Trabajamos la prevención. Sin medicación, disminuimos en lo posible o soslayamos en lo posible el manejo preventivo. Que baje de peso, orientamos, actividad física, pero todavía no es hipertenso, todavía su presión es normal, ni siquiera tiene prehipertensión. Ya le dije un caso clínico en el examen. ¿Ya? Hipertensión arterial aislada o de bata blanca, muy frecuente, muy frecuente. Como dice un viejo adagio, una golondrina no hace verano, igual una presión alta fortuita no es diagnóstica. Tengo que ver el todo, siempre el todo, ¿no? En el paciente. Si es ambulatoria, enmascarada, está durante el ejercicio, durante el estrés. Hay una serie de pruebas que tengo que ver para ver esa presión arterial. Hasta tomamos línea arterial cuando el paciente ya está hospitalizado por otros motivos para ver el mejor monitoreo de la presión arterial. Importante tener como conceptos que la hipertensión primaria o esencial es la más frecuente, pero hay una serie de causas que dan secundarismo, como nefropatías, enfermedad renovascular, coartación de la aorta, aldosteronismo primario, Cushing, feocromocitoma, uso de anticonceptivos.
hipertiroidismo, acromegalia, que no está aquí. Por eso yo siempre digo que cuando tengan un paciente hipertenso, hagan un screening clínico. Screening clínico, no les digo que le dosen cortisol, ácido vinilmandélico, que le dosen renina y aldosterona y le tomen una tomografía de glándulas suprarrenales. No, muchachos, un screening clínico. Doctor, una coartación, los pulsos, muchachos, los pulsos, las presiones diferenciales en miembros superiores e inferiores. Doctor, un Cushing, la clínica que ustedes conocen, por eso ya he dicho clínica semiológica, ¿no? Doctor, abotarada, pletórica, hirsutismo, estrías, obesidad central, claro. Y el fibromuscitoma, doctor Avilés, diaforético, cefaleas, ¿no? Pletórico, y tiene insuficiencia cardíaca, bueno, unos signos que tiene, o arritmias. Y el aldosteronismo primario, doctor, ese paciente que tiene polidipsia, poliuria, ese paciente que tiene alcalosis metabólica, ese paciente que tiene problemas del sodio, del potasio, que clínicamente lo puedo evaluar. Así tienen que hacer sus diagnósticos. Igual, si es una acromegalia, cambios somatométricos, mano larga, etc. Y si es un hipertiroidismo, igual, piel fina, tremor, esoftalmos. Hagan un screening clínico en el consultorio. Acostúmbrense a eso, muchachos. Les va a dar mucha satisfacción tener ese pensamiento clínico, porque al final el favorecido es el paciente. Entonces ahí están los porcentajes. Yo pienso, en mi humilde parecer, enfermedad renal crónica es una de las causas de secundarismo más frecuente en hipertensión. Acá no he mostrado una que está aumentando en el tiempo. Justamente esa trípode: diabetes, obesidad, hipertensión, el síndrome del apnea del sueño. El SAOS, o síndrome del apnea del sueño, está entrando a este cuadro de hipertensión secundaria. Ese pacientito con IMC alto, que ronca en la noche, que se queda dormido viendo televisión, o que ronca en clase, hay que descartar apnea del sueño. Ahí está el cuadrito que les mostré. Miren la incidencia en grandes urbes. Costa, prevalencia de hipertensión arterial es alta, preocupante, más frecuente en varones y mujeres, pero este porcentaje se iguala durante el climaterio. No se olviden ello. Ahí el riesgo casi es 50-50. Un trabajito epidemiológico que nos permite valorar algunas zonas: zona de costa, zona de Lima, zona de selva, zona de sierra. Y vemos bien que la incidencia es mayor en zonas de costa, en grandes urbes, y disminuye en zonas rurales y selváticas. Fisiopatología. ¿Será el sistema renina-angiotensina-aldosterona el eslabón más importante para el mecanismo de hipertensión arterial? Hay otros factores, como la disfunción endotelial, que es un factor importantísimo, la alteración genética en el manejo renal de sodio y agua. Creo que aquí están los grandes estudios, y entendemos también por qué cuando al paciente se le restringe sodio, baja la presión sin medicación, ¿no? Entonces entendemos esas situaciones, o factores ambientales, o factores hemodinámicos, o ya viene con una estirpe genética. Por eso la fisiopatología en realidad es multifactorial. Un grafiquito que más o menos da en síntesis la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona como factor importante en la fisiopatogenia de la hipertensión, que tiene que ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Produce una serie de mecanismos a nivel inflamatorio, a nivel del colágeno. Al final produce una fibrosis de la arteria, y eso por ende aumenta la vasoconstricción y por ende la hipertensión. Una serie de cambios hemodinámicos en la cual puede producir alteraciones metabólicas, tróficas, hemodinámicas y trombóticas. Por eso el riesgo de hacer trombosis, por eso el riesgo de hacer arritmias, por eso el riesgo de hacer hipertrofias, y por eso el riesgo de hacer otras disfunciones metabólicas que se relacionan a la hipertensión, como diabetes, hipertrofia, arritmias, isquemias y trombosis. Tienen que mirar este cuadro. Por eso, doctor, no solamente es darle antihipertensivos. Si es un paciente hipertenso, diabético, obeso, darle aspirina.
¿no? Si es hipertenso, darle antihipertensivos. Y si es obeso, con ciertos factores de resistencia a la insulina, antidiabéticos. O sea, el manejo es con una polifarmacia en este caso, ¿no? Medicaciones varias. Esta teoría multigénica se relaciona, se ha demostrado en géneros concordantes. Esta disfunción renal, esta es una de las génesis más importantes en hipertensión arterial, primaria, ¿no? La disfunción renal o la alteración del sodio y agua a nivel renal. Y estos cambios hemodinámicos que tienen que ver con el output cardíaco, con la resistencia periférica, que producen una serie de cambios a nivel de precarga, a nivel de la parte contráctil y una serie de mecanismos, miren, como la hiperinsulinemia, coadyuvado por la obesidad, el estrés, por eso la personalidad tipo A, ¿no? Alteración genética y la ingesta de sodio. La ingesta de sodio. Todos estos mecanismos alteran esta fórmula que es parte de la hipertensión arterial. Me estaciono un minuto aquí. En síndrome de apnea del sueño, en la cual el paciente ronca, se ha demostrado que aumenta la insulina. Por eso los pacientes roncadores tienden a hacer hipertensión y luego tienden a hacer diabetes, ¿no? Como complicaciones en la evolución. Importante medir el perímetro abdominal y ver la obesidad visceral. Eso va a coadyuvar a una disfunción endotelial, a la dislipidemia tanto del colesterol como los triglicéridos, a una hipertensión arterial, a una resistencia a la insulina, a una alteración renal, comenzando de lo más simple, la hiperfiltración renal, hasta la albuminuria. Miren, todos esos factores que pueden coadyuvar. La renina, como parte de esa génesis, ¿no? Por ejemplo, en un aldosteronismo primario, ejemplo, en una hipertensión esencial, sabemos que esto da una hipertensión secundaria, sabemos que las enfermedades renales crónicas dan hipertensión secundaria, y la hipertensión esencial, que es la más frecuente, ¿no? Y eso tiene que ver cómo varía la renina. Cuadro clínico, desde lo más banal, que es nada, hasta lo más sintomático, como cefaleas, mareos, palpitaciones, bochornos, escotomas, acúfenos, parestesias, pérdida de conocimiento, astenia, ¿no? Hasta dolor torácico. Hay pacientes que tienen crisis hipertensiva con dolor torácico y el médico piensa que está haciendo una angina con hipertensión. Hay que ver eso, ¿no? Siempre algunos pacientes tienen esa carta de presentación. O cuando hay daño de órgano blanco a nivel renal, ¿cómo se traduce eso? Oliguria, anuria, azoemia. A nivel cerebral, ¿cómo se traduce eso? Paresia braquial, paresia pleural, amaurosis, focalización. Cardíaco, zika, angina, coartación. Ojos, amaurosis. Y así, una serie, o una trombosis arterial. Ejemplo, el paciente viene con una crisis hipertensiva, 160 cc, doctor, se me ha echado la pierna, la noto fría, examinas, no hay pulsos, una trombosis arterial. Diagnóstico clínico. No necesito todavía Doppler. Mi mano es el Doppler. De acuerdo al grupo etario, cómo va avanzando de forma nosológica o de grupo etario, de 20 a 40, de 30 a 50, y ya se ven las complicaciones. A nivel del corazón, insuficiencia cardíaca, infarto, hipertrofia. Acuérdense que una de las causas de insuficiencia cardíaca es cardiopatía hipertensiva. A nivel de aorta, aneurisma, embolia, trombosis. A nivel renal, insuficiencia renal. Y a nivel cerebral, strokes, tanto trombóticos, isquémicos, embólicos. Diagnóstico. Este curso es lo que le va a enseñar a ustedes a ordenarse para diagnosticar. El curso que pasó les enseñó a diagnosticar mediante síntomas y signos. Ahora es diagnóstico, plan de trabajo, y este curso tiene que darles a ustedes ese bagaje, terapéutica, RP. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Cuantificar la presión, valorar siempre, descartar, antes que tipifiquen como una hipertensión esencial, descarten, pero del punto de vista clínico, lo secundario. Acromegalia, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, Cushing, etc.
Y luego valoran y dicen, es una hipertensión esencial. Tiene factores de riesgo, hay daño de órgano blanco. ¿Cómo han hecho esos procesos, esos procedimientos? Lo que ya han hecho ustedes en el ciclo pasado. Doctor, anamnesis, pues, examen físico, examino bien el corazón, los focos, veo si hay soplo en la carótida, veo si hay soplo a nivel inguinal, veo cómo están los pulsos, valoro todos los pulsos, pedios, braquiales, popliteos, ¿no? Todo valoro. Hago un buen examen físico y luego le hago un buen plan de trabajo. Si veo un paciente con clínicas de Cushing, le pido cortisol. Si veo un paciente con clínicas de hiperaldosteronismo, le pido aldosterona, renina. Si veo un paciente con clínica de feocromocitoma, le pido ácido vinilmandélico, le pido metanefrinas. Eso es el plan de trabajo. Ahora seguro entienden, doctor, claro, pues hice semiología, hice laboratorio en la tarde. Por eso ahora ya entiendo por qué tengo que saber hacer un plan de trabajo. Y luego exploraciones instrumentales, un cateterismo, un ecocardio, un Doppler, un mapa, una prueba de esfuerzo, etcétera, lo que me supongo están viendo o están haciendo con su rotación. Y luego de eso, al final, qué lindo, ¿no? Hacer mi RT, mi receta, recetas y prescríbase. Es lo que uno tiene que aprender en este curso. No hay otro curso que le van a enseñar a hacer RP. Para facilitar la terapia de lesión. ¿Qué terapia? Le voy a dar hidroclorotiazida 25 miligramos 2 veces al día. Le voy a dar captopril 50 miligramos, una tableta cada 8 horas. Le voy a dar enalapril 5 o 10 miligramos cada 12 horas. Le voy a dar losartán 50 miligramos vía oral cada 12 horas. O le voy a dar un iversartán de 150 miligramos, una tableta cada 12 horas. O le voy a dar un iversartán de 150 más una hidroclorotiazida de 12.5. O le voy a dar un termisartán de 40 miligramos con un YECA. La asociación a las YECAs. La asociación, o le voy a dar un YECA tipo enalapril de 10 más una hidroclorotiazida de 12.5. O le voy a dar enalapril de 10 más un calcio antagonista tipo amlodipino de 10 miligramos. Doctor, ¿dónde aprendo esto? ¿En qué libro está? Ya lo han hecho. Fármaco. Farmacología, ahora la tiene que poner a la praxis, la farmacología clínica. Y eso es terapéutica. Por eso yo siempre digo que la terapéutica no es una receta de Gastón. La terapéutica es ¿qué paciente tengo? Es un paciente obeso, diabético, hipertenso. Pregunta de examen. Antihipertensivo de elección. Hidroclorotiazida, según las guías, los journals, los fluxogramas. No, doctor, ¿cómo le va a dar hidroclorotiazida? Porque la hidroclorotiazida como efecto adverso aumenta la glucosa, aumenta el ácido úrico, aumenta los lípidos. Tiene razón, si es obeso y diabético, ¿cómo le voy a dar la hidroclorotiazida? Si tengo un paciente renal crónico, hipertenso, dale un YECA. Captopril de 25 miligramos o 50. Pero ¿cómo le voy a dar un YECA a un paciente renal que tiene disminución de la orina, retiene potasio y el YECA como efecto adverso retiene potasio? Ese es hacer clínica. Ese es hacer terapéutica. Pero para eso tiene que tener un curso bien claro, que es la farmacología clínica. Y luego, ¿acabó acaso un proceso de ustedes? No, muchachos. Ver la evolución de su paciente, el pronóstico, vea más allá. Sigan a sus pacientes. Si hoy día le dieron, miren, tenemos una valvulopatía mitral, síganlo, todos los días. Bajó de peso, hizo hipertensión, hizo hemotesis, mejoró la disnea, ¿cómo está su oxígeno? ¿Cómo está su diuresis? Eso es evolucionar a su paciente, sigan a sus pacientes. Porque cuando sean internos, eso es lo que van a hacer. ¿Y cuándo les van a enseñar eso? Ahora, muchachos. Ya no hay más, no hay más. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar desde ahora, están en la mejor etapa. ¿Qué factores influencian en el pronóstico? Doctor, estoy tomando amlodipino de 10, captopril de 25, y me han agregado otro antihipertensivo y sigo con la presión. Acabo de fumar, no puedo, doctor. Hasta el cigarro electrónico lo he botado. ¿Ya? Entonces, tengo que mejorar, pues, cómo está su actividad física. Tengo que educar a mi paciente, tengo que concientizar que tiene una enfermedad y que tiene que dejar factores de riesgo, que tiene que mejorar su dislipidemia, que tiene que mejorar su índice
de perímetro abdominal. Estas cosas no lo voy a poder mejorar porque ya no, la edad no lo puedo cambiar, el factor genético no lo puedo cambiar, pero hay factores modificables que sí puedo cambiar. Entonces, eso ustedes tienen que transmitirle a su paciente, seguridad. Pero si yo no tengo seguridad, ¿cómo le voy a transmitir eso a mi paciente? Entonces, ahora equivóquense, muchachos, cuando sean médicos no. Valoro si tiene hipertensión. ¿Cómo veo si tiene hipertrofia ventricular izquierda? Doctor, le pido un electro, agarro el electro y veo si tiene R's altas y S profundas que sumen más de 35 para ver el signo de Sokolov, de Cornell, etc. O una ecocardiografía, o le hago el índice de la presión arterial tobillo braquial, veo la creatinina, veo cómo está la depuración de creatinina, veo la microalbuminuria y aquí me estaciono. Igual que en nefropatía diabética, a todo diabético que se le diagnostica de inicio diabetes, todos los años le hacemos una microalbuminuria anual para ver cómo está la parte renal. Igual, en pacientes hipertensos, como monitoreo de su hipertensión y del riesgo de hacer nefropatía, el marcador es la microalbuminuria. No se olviden, microalbuminuria, monitoreo para ver si el paciente hace nefropatía hipertensiva. Si tiene este factor de riesgo, si tiene la enfermedad, monitorizo su glicemia, monitorizo si tiene síndrome metabólico, y aquí tengo que trabajar. Mejorando su síndrome metabólico, mejorando su IMC, mejorando su glicemia, mejorando su dislipidemia, y aquí ya tendría que agregar, aparte de la dieta y algunos otros factores que disminuyen resistencia a la insulina, medicamentos que bajan colesterol y triglicéridos. Doctor, ¿cuáles? Tenemos varios, pero a la cabeza las estatinas. Y de las estatinas, las más usadas, atorvastatina y simvastatina, ¿no? La atorvastatina viene de 10, de 20, 40, hasta 80 se puede dar. Igual como la simvastatina, pero la atorvastatina, las estatinas tienen mayor función a nivel de colesterol. Mejorando el HDL, que es el colesterol que ustedes tienen que mejorar, y bajando el LDL. Y triglicéridos, doctora Vilés, las estatinas no responden muy bien a los triglicéridos, mejor están los fibratos. Y ahí tenemos el fenofibrato, el clorofibrato, que son medicamentos que también ayudan a bajar los triglicéridos. Pero todo esto, disculpen el vocablo un poco soez, no sirve de nada, muchachos. Si el paciente no controla su peso, no restringe la dieta, si le das 80 miligramos de atorvastatina y se va a comer un Big Mac, ya fue, muchacho, ¿no? Ya fue, ¿no? O sea, no va a responder, o sea, ahí hay que concientizar. Ver otros factores a nivel cardíaco, a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel de arteriopatía. Hay que hacerle un fondo de ojo. Ustedes desde alumnos de semiología general, donde se evalúa la parte oftalmológica, uno ya hace sus pininos de hacer fondo de ojo, está con su midriacil aquí en el bolsillito escondido, le pone una botita y comienza a hacer su fondo de ojo, por supuesto, previa autorización de su paciente. Si no hay autorización del paciente, no puedo hacerlo, ¿no? Y viendo algunas situaciones. Fondo de ojo, porque en el fondo de ojo me va a permitir diagnosticar precozmente una retinopatía, si veo exudados, si veo papiledema, etc. Igual, examinen los pulsos, todos los pulsos, desde el más simple y accesible como es el carotidio y radial, hasta el popliteo, hasta el femoral, hasta el pedial, y valorar si el paciente tiene algún tipo de manifestación. Se estratifica el riesgo también, ya se va haciendo un poquito más complejo, porque ya no solamente es diagnosticar, sino también estratificar para ver pronóstico. No tiene factores de riesgo, tiene 1 o 2 factores de riesgo, tiene más de 3 factores de riesgo, o tiene una enfermedad cerebrocardiovascular o enfermedad renal. ¿Qué valores de presión? Por supuesto, este paciente es una bomba de tiempo, ¿no? Tiene enfermedad cardíaca renal y mire su presión. El manejo se hace muy refractario. Doctor, estoy con amlodipino de 10, estoy con enalapril de 10, estoy con hidroclorotiazida y nada, no bajo. Tengo IMC de 35, o sea, miren, ¿no? Toda una serie de factores que van a hacer
el manejo mucho más complicado. Ahí está el término hipertensión sal sensible. ¿Se acuerdan de esa parte genética en la cual había una alteración a nivel renal de la pérdida de la sal? Eso quiere decir. Se ha encontrado esa alteración, digamos así, desde el punto de vista genético, a nivel renal, a nivel de la nefrona, en pacientes de mayor etnia morena, en pacientes con IMC, en pacientes con edad avanzada, o algunos otros factores que pueden coadyuvar, como el uso de la ciclosporina, que es un antineoplásico, un citostático, que se usa en algunas patologías oncológicas o en algunos pacientes con patologías inmunológicas. Microalbuminuria, parámetro importantísimo que ustedes deben valorar en el paciente, sobre todo como seguimiento. Valorar la hipertrofia ventricular izquierda, y en este caso me fijo en las derivaciones precordiales. Grandes R's, sobrecarga, esto no es isquemia, esto es una sobrecarga sistólica, y heces profundas en las otras derivaciones. Está de más decir que la hipertrofia ventricular izquierda, coadyuvado por estos factores, IMC alto, la edad, sistema renal, angiotensina, aldosterona, va a conllevar a complicaciones como arritmias, FARVA ejemplo, como ICC o como infarto. Entonces, eso es lo que tengo que valorar. Eso produce también una disfunción cardíaca, alteración del OPA, o sea, del gasto cardíaco, hasta componentes de congestión. La retinopatía hipertensiva, ¿no? Fondo de ojo es clave, hasta de repente encontrar exudados hemorrágicos o microaneurismas, o de repente encontrar ya una retinopatía o una alteración de la mácula con el edema. ¿Y eso cómo se traduce, doctor? Fotopsias, escotomas, problemas de campos, amaurosis, disminución de la agudeza visual. Eso es lo que yo puedo evaluar semiológicamente. Luego lo corroboro con un fondo de ojo y se puede lograr ver estos entrecruzamientos, como ese cruce de Gunn, o esos exudados hemorrágicos, o esos exudados algodonosos. Esta hipertensión secundaria, si hay un antecedente familiar de enfermedad renal, si comienza antes de los 40 o 50 años. Un consejo: cuando tengo un paciente hipertenso no explicable, pongan el estetoscopio en los flancos. Pueden encontrar un soplito ahí. Si encuentran un soplo, están haciendo un diagnóstico de una estenosis de arteria renal, un diagnóstico fino, y ese paciente lo salva de darle captopril, porque si le dan captopril y era hipertenso y tenía su soplito, ya fue el paciente, ¿verdad? Hace una insuficiencia renal aguda y se puede morir el paciente. Miren, un simple captopril. Pero cuando un alumno desde semiología tiene ese perfil, cuando viene un paciente hipertenso, no le importa solamente decir tiene sistólica 120 y diastólica tiene 90, no hay soplo en flancos, tranquilo. Y si viene con 160 y 100 y tengo que darle captopril, no hay soplos, y con seguridad y fehaciencia le doy su captopril, con seguridad. Eso nos da fortaleza, el conocimiento nos da fortaleza, ¿no? Y si encuentro una hipertensión refractaria, ¿cuándo, doctor? No responde al amlodipino, no responde al hidroclorotiazida, no responde al YECA, o es una crisis hipertensiva con presiones arteriales variables, está con taquicardia, está con sudoración, temblor y fibromucino. Ayer, que estaba de guardia, muy álgida está la guardia, viene un paciente con hipertensión. La enfermera me dice: doctor, tiene 160-60, o sea, una hipertensión sistólica aislada. Me acerco al paciente con esoftalmobocio, era una tirotoxicosis, un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Y datos importantísimos, ¿no? Y así hace un mes también diagnosticamos un feocromocitoma, un varón de 25 años con migraña. Ahí fue el eslabón en realidad. Varón con migraña, joven, es raro. Por eso vean siempre el perfil. La migraña es frecuente en mujeres, raro en varones, mucho más jóvenes. Y venía con migraña, que le sudaba la cara cuando daba examen,
y le temblaba la mano. No, estaba el diagnóstico del libro. Por eso el libro, el conocimiento me da esa fortaleza. Cuando veo a un paciente y he estudiado bien mi conocimiento, lo pongo en praxis. No es al revés, muchachos. No es al revés. Los soplos, el fondo de ojo, los electrolitos, valoren los electrolitos. Parte importante del screening es hacerle un AVE electrolitos al paciente. No se olvide, ¿no? Para ver cómo está el potasio. Porque si encuentran un potasio bajo y está hipertenso el paciente, muchachos, me avisan. Están haciendo probablemente un diagnóstico de una enfermedad de Crohn, un hiperaldosteronismo. Utilicen todos sus conocimientos y estoy seguro que van a tener... no hay techo, muchachos, no hay techo. Signos de hipertensión secundaria, ahí están, soplos, soplo precordial o torácico, clásico de la coartación de la aorta. Hay un soplito característico en la parte posterior, se llama el signo de Roster, en la cual la coartación por unas laceraciones que producen la arteria de la costilla puede producir un soplo muy característico. O es un paciente con aldosterona primario, o es un Cushing, o es un feocromocitoma. Y el feocromocitoma no solamente es a nivel de la médula suprarrenal, sino de repente van a encontrar manchas café con leche en el cuerpo, facomas, lunares carnosos, ¿no? O es una enfermedad tiroidea, paratiroidea. Y esto es un detalle que quiero incidir. Apnea del sueño. El apnea del sueño. Está aumentando el apnea del sueño por IMC. ¿Y quiénes hacen apnea del sueño? ¿Cuál es el perfil? Paciente de bajo tamaño, cuello corto, IMC alto, ronca, se queda dormido manejando, viendo televisión, leyendo el periódico y en la mañana amanece con esta sensación: no he dormido nada, estoy cansado, y con una cefalea frontal. Esa es la característica. ¿Y por qué, doctora Vilesa? Porque los pacientes que roncan retienen CO2 y el CO2 produce hipercapnia y la hipercapnia produce narcosis y somnolencia. Fisiopatología. ¿Cuál es la prueba a hacer? La polisomnografía. Cuidado los que ronquen durante la clase, ¿ya? Fisiopatología de la hipertensión renovascular. Hay una displasia fibromuscular, activación del sistema renina angiotensina aldosterona, una serie de factores que hacen disfunción endotelial, pero el factor más importante es sistema renina angiotensina aldosterona. Cuadro clínico de la hipertensión renovascular: comienzo abrupto, puede ser refractario, puede tener azotemia. ¿Y qué es la azotemia o azoemia? Es la retención nitrogenada, aumento de creatinina y urea. Sí, pero doctor, pero son exámenes auxiliares. Decime clínica, doctora Vilés. Clínica es lo que quiero aprender. ¿Cómo es la azotemia? Uremia, pues. Síndrome urémico. El paciente hace oliguria, anuria y síndrome urémico. ¿Cuál es el síndrome urémico? Náuseas, vómitos, picazón, temblor de piernas. Clínica. ¿Qué es lo que ustedes día a día es lo que van a ver in situ en el paciente, ¿no? Y luego le hacen una serie de exámenes o pruebas. Ahí está este cuadrito bien interesante del New England Journal of Medicine, ¿no? Donde se ve causas de hipertensión renovascular, ¿no? Siendo la estenosis de arteria renal, u otros factores que llevan a nefropatía. Este cuadrito creo que ya lo mostré, en la cual valora los factores de riesgo y el valor de la presión arterial. Cuadro simple y sencillo. Creo que con esto comenzamos la ponencia, donde vemos que es primaria o secundaria. De mayor incidencia la primaria o la esencial que la secundaria. Primero, descarten secundarismo, mucho más si el paciente es menor de 50 años. ¿Está estable o no estable? Y ustedes definen aquí, creo que también les dije al inicio de la clase, cómo discernir entre una urgencia y una emergencia, y es daño del oroplasto. Paciente viene, esto fue mi penúltima guardia, un paciente viene: mi papá es hipertenso, tiene un dolor de cabeza, doctor, y le molesta la bulla y la luz. Tenía fotofobia, audiofobia, y dolor de cabeza intenso, nunca le ha dolido. El interno, muy bueno, dice: doctor, me parece un HCA. Examínalo. Lo examinó. Rigidez de nuca, ya estaba el diagnóstico ya. El alumno, el interno, futuro médico, estaba haciendo un diagnóstico ectoscópico de un HCA. Hipertensión, cefalea, audiofobia, fotofobia, diagnóstico. El hacer la rigidez de nuca era prácticamente un saludo a la bandera. Aprendan clínica, muchachos. Les va a dar mucha satisfacción, mucha satisfacción. ¿Cuán importante es discernir de una urgencia y una emergencia? ¿Por qué?
Porque la emergencia, el tratamiento no es que captopril sublingual, no, muchachos. La emergencia es manejo de antihipertensivos endovenosos. Ahí, nitroprusiato, nitroglicerina, etc. Este es otro cuadro importante que valora grupos etarios, valores de presión arterial. Y de acuerdo a eso, también vamos a ver en el otro cuadro el manejo. Diagnóstico diferencial. Acostúmbrense a hacer diagnóstico diferencial. No se conformen con decir, he visto un paciente con hipertensión arterial. No. Yo pienso que después de esta clase van a decir, he visto una hipertensión secundaria por un feocromocitoma. Eso, en urgencia o en emergencia. Creo que ahí está el quid del asunto para el manejo. Si es severa, refractaria, maligna, si tiene hipocalemia, si tiene masas abdominales, si es paroxística como el feocromocitoma, etc. El sistema renina-angiotensina, es importante que conozcan este cuadro, porque cuando hagan terapéutica van a ver el objetivo del tratamiento a nivel de bloquear renina, a nivel de bloquear ACIECAS o a nivel de bloquear AT1 o AT2. Ese es el objetivo. ¿Dónde utilizo los medicamentos? ¿O qué medicamentos tengo a la mano? Y ahí está. El Aliskiren, que no está muy accesible en nuestro mercado, el YECA que sí, los ARAS que sí. Y este es uno de los últimos tomado del Cardiology. Este es del año 2017, bien calentito, chocharita, como dice un periodista deportivo, ¿no? En la cual valora los valores de presión normal, la prehipertensión, la hipertensión, ¿se acuerdan de estadio 1 y estadio 2? ¿No? Y de acuerdo a eso van a ver el manejo. Si va a haber terapia farmacológica o terapia no farmacológica y estratificar también los riesgos. Terapéutica, ya nos vamos, muchachos, ya nos vamos. Yo me voy, ustedes se quedan. ¿Ya? Modificaciones del estilo de vida, ahí está. Reducción de peso. Se ha demostrado que bajar el IMC es clave. Disminuye resistencia a la insulina, libera endorfinas, se controla el estrés. Excelente. La dieta. Dejar los carbohidratos en lo posible, sobre todo los saturados, ¿no? Las grasas, restricción del sodio, actividad física y hábitos nocivos. Clave. La terapéutica o el RP no solamente es dieta baja de sal, sino también fármacos. Acá tenemos una pirámide de terapéutica, donde tenemos diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, que lo tenemos a la mano, beta bloqueadores de angiotensina, calcio antagonistas y otros antihipertensivos que ya han dejado de usarse con frecuencia. Este cuadrito es bien interesante. Cuando uso, por ejemplo, si tengo un paciente con hipertensión, ICC, doctor, uso diuréticos. Si tengo un paciente con taquiarritmia e hipertensión, uso betabloqueadores. Si tengo un paciente con insuficiencia renal, pero con una buena depuración, no avanzada ni terminal, uso YECAS y ARAS. Si tengo isquemia, arritmia o problema vascular periférico e hipertensión, uso calcio antagonistas. Y así, una serie de medicaciones, siendo las más importantes las 4 primeras. Está de más decirles que cuando ustedes prescriban algún medicamento tienen que saber los efectos deleterios, los efectos adversos. Ejemplos, si es un diurético tiacídico, miren, problema de gota, hipercolesterolemia, aumento de glucosa, etcétera, etcétera. Y acá está, creo que es el mismo cuadro. Miren, por ejemplo, en hipertensión sistólica aislada, diuréticos, tiacídicos o calcio antagonistas. En un embarazo tipo una preeclampsia, ahí está, hidralazina, calcio antagonistas como medicamentos importantes. En este caso, el nifedipino, que en mis épocas de alumno, década del 80, finales del 80, se usaba como chocolate el nifedipino. Actualmente los calcio antagonistas como el nifedipino solo se usa en hipertensión en el embarazo. Ya no se usa en hipertensión en otros pacientes. Pero también tienen ahí el alfa-metildopa, etc. Ya nos vamos con este es el último cuadro, donde vemos aquí, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. Ya.
Tengo diuréticos, claro, está congestionado, tiene crépitos, tiene edemas, le pongo diuréticos y le pongo un antihipertensivo, tipo YECA, por ejemplo. Si tengo un infarto de miocardio y el paciente está hipertenso, ahí está un beta bloqueador. ¿Pero qué beta bloqueador? ¿Será un propanolol, un atenolol? No. ¿Será un carvedilol, un bisoprolol? Sí. ¿No? Si tiene riesgo coronario, tengo diuréticos, tengo beta bloqueadores, tengo YECAs, tengo calcio antagonistas. Y si es un paciente diabético, probablemente los diuréticos se dejen de lado porque aumentan la glucosa. Pero sí puedo usar beta bloqueadores, YECAs y ARAS. Un detalle, los beta bloqueadores, los antiguos, tipo propanolol, atenolol, en pacientes diabéticos que usan antidiabéticos orales, pueden potenciar hipoglicemia. Por eso tengo que conocer bien la farmacología, sus interacciones, farmacocinética y farmacodinámica. Y para terminar, si es un paciente renal crónico, tenemos YECAs y ARAS. Y acá le agregan los calcioantagonistas. Si tenemos un paciente con IRC, depuración de 15, no le voy a dar ni YECAs ni ARAS, que me retienen potasio. Tengo que dar solamente calcioantagonistas. Muy bien, muchachos, eso es lo que les quería transmitir. Les agradezco. Buenas tardes. Gracias.